fecha 9 de marzo del año 2026, a horas 15, se ha programado la vista de la causa en el recurso de reconsideración formulado por el doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo, comprendido en la convocatoria 01-2021-ratificación/JNJ contra la resolución número 018-2026-pleno-JNJ de fecha 26 de enero de 2026, que no lo ratificó en el cargo. El señor magistrado ha personado a su abogado, el doctor Edward Omar Álvarez Irala, con registro del Colegio de Abogados de Lima 17.486, quien hará uso de la palabra. No se encuentra presente el señor magistrado. Bien, con la razón vertida por la directora, puede el abogado que se encuentra conectado hacer el uso de la palabra por un lapso no mayor a 10 minutos. Muy amable señora Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, honorables miembros de la Junta Nacional de Justicia. En mi condición de abogado, en esta oportunidad del señor doctor Pablo Sánchez Velarde, quien a través de del recurso de reconsideración tiene a bien solicitarles al Pleno que se declare fundado este recurso y se le ratifique en su condición de fiscal supremo. Para ello, miembros de la Junta, voy a estructurar mi informe, que trataré de ser lo más conciso, en los siguientes puntos. El primero tiene que ver con la naturaleza sancionatoria del procedimiento de evaluación y ratificación. Un segundo punto que tiene que ver con la infracción del derecho a conocer los cargos formulados, la conocida como imputación necesaria. El tercero, que tiene que ver con el principio del ne bis in idem, y la infracción al principio de licitud, y finalmente la influencia de los denominados juicios paralelos. Empezaré señalando, y permítame, honorables miembros de la Junta, recurrir a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cuyalabi y otros versus Perú, párrafo 131, el cual también fue invocado en su momento en el voto singular que realizó el miembro de la Junta, el doctor Francisco Tábara Córdoba, en el sentido que establece que la naturaleza de este proceso de evaluación, que concluye con la calificación del desempeño de un funcionario, no fue satisfactoria y por ello debe ser separado, es un proceso materialmente sancionatorio. Esto que dice la Corte Interamericana, repito, también es recogido en el voto singular del miembro de la Junta, Francisco Tábara, quien textualmente dice: el proceso de ratificación es materialmente sancionatorio, por lo que son aplicables las garantías del debido proceso propia de los procesos disciplinarios. ¿Y por qué inicio con esta cita y hago referencia al voto singular? Porque justamente uno de los argumentos del recurso de reconsideración, honorables miembros de la Junta, señala textualmente la siguiente afirmación. Dice que es la resolución que por mayoría no ratifica a mi patrocinado, dice: pues se sigue considerando el procedimiento de evaluación y ratificación como un voto de confianza, toda vez que expresamente y de manera genérica se concluye, ojo, está en la resolución de la Junta, los antecedentes disciplinarios dan cuenta de la pérdida de legitimidad y credibilidad del citado funcionario, lo cual conlleva a la necesaria pérdida de confianza. En consecuencia, el fundamento es la pérdida de confianza. Y por otro lado, creo que queda claro, como primer argumento de esta defensa, la naturaleza sancionatoria. Porque si hablamos de la pérdida de confianza, vamos a tener el riesgo, ¿no?, de afectar la inamovilidad de los magistrados en el cargo que desempeñan. Eso como primer argumento. Como bien queda señalado en la resolución, los cargos que le atribuyen para no ratificar a mi patrocinado están relacionados con el rubro de conducta, ¿no? Porque en cuanto a la idoneidad, no ha habido mayor problema porque se calificó como bueno. Y en este sentido se habla
el caso disciplinario por triple percepción, el caso por el uso de cargo para favorecer la contratación de familiares, cuestionamientos mediáticos y en relación al caso fiscal 361-2023, archivado, por cierto, mediante posición 4 del 27 de enero del 2025. Aquí viene algo que es sumamente importante y que tiene que ver, honorables miembros, con el derecho a conocer los cargos para poder ejercer mi defensa. ¿Y a qué me refiero? En el informe individual de evaluación integral y ratificación que expidiera en su momento la comisión permanente, no tenía dentro de los hechos que le atribuían a mi patrocinado las sanciones disciplinarias, las cuales posteriormente, mediante un memo, se hizo mención a las resoluciones, pero no se describió de qué trataban estas, o sea, es decir, cuáles eran los hechos a los que contenían estas sanciones disciplinarias. Asimismo, en ese informe, ¿no?, que se expidió en su momento, no estaba incluido, señores miembros de la Junta, el caso Rurush. No estaba el caso Rurush. Sin embargo, uno de los argumentos vertidos en la resolución tiene que ver con el caso Rurush. Porque si mi patrocinado hubiese tomado conocimiento de que entre los hechos que evacuó inicialmente el informe individual estaba el caso Rurush, él podía haber presentado la resolución, por ejemplo, de la Fiscalía que archiva este caso. Es más, ¿no?, establece claramente que no hay ningún perjuicio ni ninguna intromisión en ese entonces fiscal supremo, fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, en la intervención del señor Rurush. Y tan es así que me voy a permitir leer la declaración del señor Rurush, que fue un argumento para que se archive este caso. Porque este señor llega a una institución, a un organismo de derechos humanos, ¿no?, pero llega para una exhibición e incautación. ¿Y cuál es el problema? Que el señor llega sin la disposición que ordenaba dicha diligencia. Entonces, pero además, algo que es importante y que mejor que yo, por la expertise que tienen ustedes, ¿no?, es que si iba a realizar una incautación, requería de una orden judicial. Es ahí donde supuestamente no supuestamente, no se produce una llamada de mi patrocinado, pero no es como refiere Rurush en los medios, ojo, en los medios de comunicación, porque una cosa es lo que ha venido diciendo este señor abogado hoy en día, que era asistente legal y fue promovido como fiscal provisional, y otra cosa es lo que dijo en su declaración en la investigación. En su declaración en la investigación dijo, permítame remitir la transcripción del audio. Aló, sí, dígame, doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Efectivamente, doctor, esto por disposición de la Fiscalía estamos llevando a cabo una diligencia de exhibición de documentos y posterior incautación, de ser el caso. Sin perjuicio de ello, de un momento a otro, le refiere, ingresaron la prensa. Entonces, en este acto, estamos suspendiendo nosotros la diligencia, doctor. Miren, miembros de la Junta Nacional, no es que el acto de suspender la denominada diligencia, exhibición y posterior incautación sea consecuencia de la llamada de Pablo Sánchez Velarde, sino que el propio fiscal adjunto que estaba participando dijo que la suspendió como consecuencia de que ingresó la prensa al ambiente donde se estaba desarrollando la misma. Eso lo dice en su declaración brindada ante la Fiscalía Suprema. Ya, este hecho que lleva como consecuencia, ¿no?, la resolución de archivo de la investigación contra mi patrocinado, porque textualmente dice, la llamada realizada por el investigado, entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde, al entonces fiscal adjunto provincial Rodrigo Rurush, no se aprecia que se haya ocasionado algún perjuicio a la investigación 243-2018. Y en consecuencia, ¿no?, dicen que no hay mérito para formular, pues, denuncia constitucional contra Pablo Sánchez Velarde. ¿Ven? Es en base a esa documentación que ellos tuvieron y que el informe individual
no ha tenido en consideración esos hechos. Porque si los contenía, mi patrocinado podría ejercer su derecho de defensa. Y en este sentido, permítanme citar lo que dice el Tribunal Constitucional en el expediente 2098-2010 PA /ATC y la Corte Interamericana en el mismo caso Cuya Labi, cuando dice: la Corte encuentra que tratándose de procesos de evaluación y ratificación de funcionarios públicos, el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación implica que las personas evaluadas tengan conocimiento de forma precisa de los criterios generales de la evaluación utilizados por la autoridad competente para determinar su permanencia en el cargo. Ya no sigo leyendo porque es bastante extensa, pero lo que queda claro, señores miembros de la Junta, es que en ese informe inicial no estaba contenido los hechos referidos al caso Rurush. Inicialmente no estaban los procesos disciplinarios, se completó con un memo, pero solamente se decía el número de las resoluciones, mas no se describían los hechos. Y por eso empecé citando la sentencia de la Corte, porque ahí viene otro argumento de esta defensa que muy respetuosamente lo invoca para que ustedes puedan evaluar esta posibilidad de reconsideración de su resolución, y que tiene que ver con la infracción del principio del ne bis in idem o non bis in idem, ¿no? Y que está relacionada con estos dos procedimientos. Yo no voy a discutir ni cuestionar que corresponde ciertamente valorar los antecedentes, pero lo que se realiza aquí, cuando uno revisa la resolución, es que se produce un reexamen sobre esos hechos, e inclusive respecto al procedimiento disciplinario que se le impuso una sanción de 120 días y que la Junta anterior manifestó que no era un acto intencional y que no era un argumento suficiente para destituirlo, es decir, ya se habían pronunciado sobre ese hecho. En la resolución que estamos recurriendo en este momento, se dice que ese hecho constituye un hecho grave. O sea, vuelven a valorar un hecho respecto del cual ya había un pronunciamiento. ¿Me entienden? En consecuencia, ahí había una clara afectación al principio de ne bis in idem. El otro extremo tiene que ver, ¿no?, con lo que es la prescripción. Y aquí vuelvo justamente. Abogado Álvarez, ya concluyó su término concedido. Por favor, 2 minutos para que pueda redondear su idea final. Gracias. Le agradezco su amabilidad, presidenta y señores miembros, por su paciencia. Cierro. El otro tenía que ver con la prescripción. Como dice el propio doctor Tábara y también el voto singular, ¿no? El doctor Tábara claramente dice: si en vía disciplinaria la potestad punitiva del Estado se ha visto limitada en el procedimiento disciplinario por efecto de la prescripción, en el procedimiento de evaluación integral y ratificación no se pueden extraer conclusiones válidas de un procedimiento prescrito. Esto es importantísimo porque queda claro que estaríamos afectando el principio invocado. Otro punto, para ya ir terminando, tiene que ver con la imagen que habría, según la resolución, afectado a la institución por la conducta de mi patrocinado. Y aquí quiero cerrar también invocando al doctor Tábara, que dice: mientras no existe un procedimiento administrativo judicial en el que se haya declarado la responsabilidad de un funcionario, resulta de aplicación el principio de licitud. Y aquí tiene una sentencia fundamental del Tribunal Constitucional en el expediente 4780-2017-PH/ATC, fundamento 140, que está referido justamente a los juicios paralelos, ¿no? Los jueces corren el riesgo de resultar influenciados por los juicios paralelos o mediáticos, que muchas veces, haciendo tabula rasa de las mínimas garantías del debido proceso, pretenden que la institución sea aplicada como una sentencia anticipada a aquel que, sin mediar a un justo proceso, la mayoría de la población o un sector con capacidad de posicionamiento mediático ya ha juzgado como culpable. Es deber irrestricto de la judicatura mantenerse inmune frente a esas presiones. La condición de juez o fiscal de la República así lo exige. Más allá del juicio mediático y más allá de la gravedad de los cargos,
los jueces deben recordar que tener ante sí un procesado es interactuar, en principio, con una persona inocente. Finalmente, quiero señalar que ustedes ya tienen un antecedente porque la idoneidad no ha habido ningún problema, pero la Junta Nacional, mediante, y termino con eso, Presidenta, resolución 164 del Pleno 2025, Lima 22 de octubre del 2025, justamente en una situación muy similar de un magistrado que se reconsideró vía este recurso, dijo, se consideró parte de información relacionada con la conducta del magistrado evaluado, 18 sanciones disciplinarias firmes, 18 en el rubro conducta, pero como tenía idoneidad, se reconsideró. En el presente caso, señores magistrados, si podríamos decir, habría que seguir esta línea que ya han sentado ustedes y declarar fundado el recurso de reconsideración de impatrocinado y ratificarlo. Señora Presidenta, señores honorables miembros de la Junta, les agradezco por su tiempo y por haberme permitido ver mis argumentos. Bien, muchas gracias. Incluido la diligencia. Muy amable, permiso.